En los albores del cristianismo, durante sus primeros siglos, el Medio Oriente no fue solo un simple punto de partida para esta fe emergente, sino que era el verdadero latido de su existencia, el núcleo espiritual donde todo comenzó a crecer y tomar forma. Ciudades como Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Damasco no eran simples puntos en un mapa. Eran auténticos faros de fe cristiana, lugares donde la enseñanza de Jesús se vivía, se discutía y se defendía con pasión, mucho antes de que Roma decidiera adoptar la cruz como símbolo imperial. Era en estas tierras donde las primeras comunidades cristianas florecían, donde se escribían las cartas que hoy llamamos epístolas, donde los mártires entregaban su vida por su fe y donde se discutían las profundas verdades que moldearían la teología cristiana. Sin embargo, al observar la realidad actual, uno se sorprende al ver cómo esas mismas tierras, que alguna vez fueron epicentros de la fe en Cristo, ahora apenas conservan una pequeña presencia cristiana. ¿Cómo fue posible que el corazón vibrante del cristianismo se convirtiera, con el paso de los siglos, en una región donde la fe musulmana es la predominante? ¿Qué procesos, qué cambios, qué decisiones llevaron a este giro tan radical? La respuesta no es simple ni puede resumirse en un solo evento. No se trató de una guerra rápida que lo arrasó todo, ni de una conversión obligada e inmediata. Fue una transformación larga, muchas veces imperceptible para los que la vivían día a día. Y si este tema te está dejando con la boca abierta, no te vayas todavía. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque en este viaje por la historia vamos a descubrir cómo estas transformaciones cambiaron no solo la fe de millones de personas, sino también la identidad cultural y espiritual de toda una región. Queda mucho por aprender, y lo mejor está por venir. No te lo pierdas. Este cambio no llegó de un solo golpe, sino como una marea silenciosa que fue creciendo a lo largo de generaciones. Algunas veces avanzaba de forma pacífica a través de intercambios culturales, matrimonios mixtos y adaptaciones a nuevas normas sociales. Otras veces fue el resultado de conflictos, persecuciones, tensiones políticas y decisiones de poder que forzaron a las comunidades cristianas a adaptarse o desaparecer. Fue una historia compleja, donde las religiones no solo coexistían, sino que también competían por espacios, seguidores y recursos, donde las doctrinas se mezclaban o chocaban, y donde algunas comunidades simplemente se desvanecieron, dejando atrás templos vacíos y recuerdos que el tiempo fue enterrando. Este relato es mucho más que una simple crónica de hechos antiguos. Es un reflejo profundo de cómo las religiones no son monumentos inamovibles, sino corrientes vivas que cambian, se adaptan y a veces se desvanecen en medio de los torrentes de la historia. Las creencias no son estáticas, evolucionan con el paso de los siglos, se enfrentan a nuevas culturas, entran en conflicto con poderes políticos y en ocasiones desaparecen casi sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Y lo más asombroso es que en medio de esa transformación quedan testimonios, templos olvidados, manuscritos ocultos, comunidades dispersas que aún resisten como llamas pequeñas en medio de una oscuridad creciente. Este es el relato de uno de los cambios más radicales que el mundo haya presenciado, un giro religioso que transformó por completo el mapa espiritual de una región entera. Es la historia de cómo el Medio Oriente, que alguna vez fue el corazón ardiente del cristianismo, dejó de ser cristiano mucho antes de que el Islam surgiera como una nueva fuerza de fe. Y este cambio no fue simple ni accidental, porque el cristianismo no solo se había asentado en estas tierras, había echado raíces profundas, había florecido como un árbol que da sombra y alimento. En sus inicios,
La fe cristiana creció con una fuerza arrolladora, extendiéndose como un fuego vivo desde Jerusalén hacia otras regiones: Siria, Egipto, Persia y mucho más allá, tocando las vidas de comunidades enteras. Antioquía, por ejemplo, no era solo un punto en el mapa, era un lugar donde los discípulos de Jesús, por primera vez en la historia, recibieron el nombre de cristianos, marcando un antes y un después en la identidad de este movimiento. Alejandría, por su parte, no era solo una ciudad portuaria, sino un verdadero faro del conocimiento, donde los grandes pensadores cristianos debatían, escribían y moldeaban las ideas que definirían la teología por siglos. Era un centro de sabiduría donde se preservaban textos, se traducían escrituras y se forjaban las bases de la doctrina que hoy sigue inspirando a millones. El cristianismo en el Medio Oriente no era una fe marginal, era el tejido mismo de la vida cotidiana en muchas ciudades, impregnando la cultura, las leyes y las costumbres de la época. La gente discutía sobre la fe en los mercados, en las casas, en las plazas. Las primeras iglesias no eran grandes catedrales, eran espacios sencillos, muchas veces en casas particulares, donde la comunidad se reunía para orar, compartir la comida, ayudarse mutuamente. Era una fe viva, real, que se enfrentaba a retos, que sufría persecuciones, pero que también crecía con una fuerza imparable. Y es precisamente por eso que la pregunta sigue resonando hoy: ¿cómo fue que ese fuego, tan encendido en su tiempo, terminó apagándose en la tierra donde nació? La respuesta está cargada de matices, de historias humanas, de decisiones políticas, de tensiones religiosas y de momentos que cambiaron el curso de la historia. En aquellas ciudades vibrantes de historia y fe, obispos visionarios, mártires valientes y pensadores apasionados no solo predicaban, sino que construyeron los cimientos mismos de lo que hoy conocemos como cristianismo. Lo hicieron siglos antes de que Europa siquiera soñara con desempeñar un papel importante en la historia de esta religión. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Damasco no eran simples nombres en un mapa antiguo. Eran los escenarios donde se debatían ideas profundas, donde la sangre de los mártires inspiraba a generaciones y donde las cartas que luego formarían parte de la Biblia eran leídas, discutidas y aplicadas en la vida diaria. Estas regiones eran auténticos laboratorios de fe, donde el cristianismo se enriquecía y evolucionaba al ritmo de las culturas que lo acogían. Allí coexistían diferentes expresiones del cristianismo: la iglesia ortodoxa siríaca, que hablaba arameo y preservaba tradiciones ancestrales; la copta en Egipto, con su rica liturgia y legado artístico; la armenia, que se enorgullecía de ser la primera nación oficialmente cristiana; y la Iglesia del Oriente en Persia, que llevaba el Evangelio hasta tierras lejanas como la India y China. Estas iglesias no eran copias de un solo modelo. Cada una tenía su propia forma de entender la fe, su propio idioma, su propio arte, su propio canto. El cristianismo en el Medio Oriente no era una imposición extranjera ni una creencia forzada desde afuera. Era una fe profundamente arraigada, tejida en la vida cotidiana de las comunidades locales, integrada en sus costumbres, sus lenguas y su manera de entender el mundo. Cuando uno mira atrás, no cabe duda de que el Medio Oriente era en esos tiempos un territorio cristiano en plena expansión, un mosaico de tradiciones que crecía como un árbol frondoso en tierra fértil. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de forma notable cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, un momento que marcó un antes y un después en la historia de la fe. A partir de ese momento, el cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, ganando poder, influencia y también enfrentando nuevos desafíos. El Imperio Bizantino,
con su capital resplandeciente en Constantinopla, se proclamó a sí mismo como el guardián y defensor de la fe cristiana. Sus emperadores no solo gobernaban sobre ejércitos y tierras, sino que también se involucraban directamente en cuestiones de doctrina, presidiendo concilios, tomando decisiones sobre lo que era considerado ortodoxo y lo que debía ser condenado como herejía. No era raro que un emperador interviniera en debates teológicos, dictara decretos sobre dogmas y ordenara medidas contra quienes no se alineaban con la ortodoxia establecida. El poder político y el poder religioso se entrelazaban de tal manera que a veces era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Así, el cristianismo se expandía, pero también enfrentaba tensiones internas, divisiones y conflictos que con el paso del tiempo dejarían cicatrices profundas en la historia de la fe. Porque donde hay poder, también hay lucha, y el imperio, mientras se esforzaba por ser el guardián de la fe, también tomaba decisiones que moldearían, para bien o para mal, el destino de millones de cristianos. En el mundo del cristianismo oriental, la fe y el poder político se entrelazaron de una manera tan profunda que se volvieron casi inseparables. Esta mezcla de religión y gobierno no era solo un acuerdo práctico, era una alianza que parecía dar fuerza al imperio, pero que también sembraba tensiones, desacuerdos y heridas difíciles de sanar. Mientras en Constantinopla los emperadores dictaban dogmas y definían qué era ortodoxo y qué no, muchas comunidades en las provincias del este del imperio miraban con desconfianza estas decisiones impuestas desde lejos. En lugares como Egipto, la iglesia copta se resistía a aceptar las conclusiones del Concilio de Calcedonia, defendiendo su propia interpretación de la fe y preservando sus tradiciones ancestrales. Lo mismo ocurría con la iglesia siríaca, que veía en estas decisiones un intento de uniformar algo que por naturaleza era diverso. Estas diferencias no eran solo debates académicos o discusiones teológicas, se convirtieron en conflictos que dejaron cicatrices profundas en las comunidades cristianas. Hubo persecuciones internas, enfrentamientos entre cristianos de distintas corrientes y hasta la destrucción de templos o la expulsión de obispos que no se alineaban con la ortodoxia oficial. El dolor de estas divisiones fue sentido por familias enteras que de un día para otro se vieron perseguidas por sus propios hermanos de fe. A pesar de estas heridas, el cristianismo seguía siendo la religión dominante en la región, una fe que impregnaba la vida cotidiana, las festividades, las leyes, y que se manifestaba en las iglesias que llenaban las ciudades y los campos con sus cruces y campanas. Al entrar al siglo VI, el Medio Oriente era un mosaico cristiano vibrante y diverso, con matices teológicos, culturales y lingüísticos que enriquecían la fe, pero también la hacían vulnerable. Era como un jardín lleno de flores de distintos colores, hermoso y diverso, pero frágil ante los vientos de cambio que se avecinaban. Y ese viento comenzó a soplar con fuerza en el año 610, cuando un hombre llamado Mahoma, en la ciudad de la Meca, empezó a predicar un mensaje radical que sacudiría los cimientos de todo el sistema religioso existente. Su llamado era claro: había un solo Dios, y solo a Él debía rendirse culto. Este mensaje de monoteísmo puro, de ruptura con las idolatrías y las tradiciones antiguas, no solo desafiaba a las creencias paganas de la península arábiga, sino también al cristianismo que había echado raíces en esas tierras. Lo que comenzó como una voz solitaria, pronto se convirtió en un movimiento imparable que cambiaría para siempre la historia del Medio Oriente, abriendo un nuevo capítulo de fe, cultura y conflicto. En apenas un par de décadas, algo impensable sucedió. Las tribus árabes, que durante siglos habían estado divididas en clanes y alianzas locales,
encontraron una causa común bajo la bandera del Islam y comenzaron una expansión que parecía imparable. Era como si una fuerza invisible hubiera desatado una tormenta en el desierto, una ola de fervor religioso y militar que avanzaba con velocidad y decisión. Después de la muerte de Mahoma en el año 632, los líderes que lo sucedieron, conocidos como califas, no solo continuaron con su visión espiritual, sino que también lideraron campañas militares que rápidamente alteraron el equilibrio de poder en el mundo conocido. En menos de 20 años, regiones enteras cayeron bajo el control musulmán. Siria, con sus antiguas iglesias y comunidades cristianas vibrantes, Palestina, la tierra de los profetas y el corazón de tantas historias bíblicas, Egipto, con su rica tradición copta, y Mesopotamia, la cuna de antiguas civilizaciones. Todas estas tierras pasaron a formar parte del creciente imperio islámico. Este avance no fue simplemente una cadena de batallas, fue un proceso que combinó estrategia militar, habilidad política y también una sorprendente tolerancia religiosa. Contrario a lo que muchos piensan, estas conquistas no se tradujeron, en su mayoría, en masacres o intentos sistemáticos de eliminar a quienes practicaban otras religiones. Los nuevos gobernantes musulmanes, en su mayoría, reconocieron que cristianos y judíos compartían una herencia común, basada en las escrituras sagradas, y por eso los consideraron como gente del libro. Esta clasificación les permitía mantener su fe, conservar sus iglesias y practicar su culto, aunque bajo ciertas restricciones, y pagando un impuesto especial llamado jizya. Era una coexistencia que, aunque marcada por la desigualdad y la presión social, ofrecía a las comunidades cristianas una forma de sobrevivir en este nuevo orden que se expandía como un fuego incontrolable a través del Medio Oriente. A pesar de que las comunidades cristianas pudieron conservar su fe bajo ciertas condiciones, las estructuras de poder que habían dominado la región durante siglos se transformaron de manera profunda y definitiva. El viejo sistema bizantino, con sus leyes, su administración imperial y su red de influencia religiosa, comenzó a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea imparable del avance islámico. Lo que antes era una red de provincias gobernadas desde Constantinopla, con emperadores que intervenían en los concilios y marcaban el camino de la ortodoxia, se fue desvaneciendo. Las órdenes imperiales ya no llegaban a las ciudades del este, y la autoridad de los obispos leales al imperio se fue debilitando hasta quedar reducida a un susurro en comparación con la nueva realidad que se imponía. En su lugar, emergió una estructura política completamente nueva, encabezada por líderes musulmanes que no solo administraban las tierras conquistadas, sino que también impregnaban la vida cotidiana con los principios y las leyes del Islam. Ya no era solo una fe naciente, sino el centro de un poder imperial que se expandía con rapidez, reorganizando el comercio, estableciendo nuevas leyes y cambiando la lengua y la cultura de las ciudades. El árabe comenzó a reemplazar al griego, al copto, al siríaco, y poco a poco el idioma del Corán se convirtió en la lengua de la administración, de los contratos, de la enseñanza. Las antiguas capitales cristianas, aunque seguían de pie, estaban ahora envueltas en una nueva dinámica social y política que giraba en torno a los principios del Islam. La región entraba así en una nueva era, una etapa donde la religión islámica no era solo una creencia personal, sino la columna vertebral de un sistema de gobierno, la base sobre la cual se construía un nuevo orden mundial. El Medio Oriente, que durante siglos había sido un mosaico cristiano, se transformaba en el epicentro de una civilización emergente que reconfiguraría las rutas comerciales, las estructuras de poder y hasta la forma de entender la fe.
Bajo este nuevo sistema de poder islámico, los cristianos no fueron aniquilados ni forzados a renunciar a su fe de manera masiva. No hubo un mandato general de conversión forzada ni una limpieza religiosa total. En lugar de eso, se les asignó un estatus particular conocido como dhimmi, una categoría que en teoría ofrecía protección, pero también los colocaba en una posición de subordinación dentro de la estructura social. Este estatus les permitía seguir practicando su religión, mantener sus iglesias y conservar cierta autonomía en asuntos internos como los matrimonios, las herencias y las leyes comunitarias. Sin embargo, esta tolerancia no era gratuita ni plena. A cambio de esa aparente libertad, las comunidades cristianas debían aceptar una serie de condiciones estrictas que limitaban su participación plena en la vida pública. Tenían que pagar un impuesto especial, conocido como jizya, una carga económica que les recordaba constantemente su condición de minoría bajo protección. Además, se les imponían restricciones que afectaban su día a día. No podían portar armas, lo que les dejaba vulnerables ante conflictos locales. No podían construir nuevas iglesias ni reparar las antiguas sin la autorización explícita de las autoridades musulmanas. No podían tocar las campanas de sus iglesias de manera ostentosa ni realizar procesiones públicas. Incluso su forma de vestir o comportarse en espacios públicos podía estar sujeta a regulaciones específicas, diseñadas para marcar claramente la diferencia entre los fieles del Islam y los miembros de otras religiones. Era un sistema que, aunque permitía la supervivencia de los cristianos, también los colocaba en una posición de desventaja, limitando sus derechos y reduciendo poco a poco su influencia en la vida social y cultural de la región. Así, aunque las iglesias seguían de pie y las oraciones cristianas continuaban resonando, la realidad era que los tiempos habían cambiado, y la fe cristiana, que alguna vez fue el corazón vibrante del Medio Oriente, comenzaba a vivir una existencia más silenciosa, bajo las sombras de un nuevo orden que transformaba cada rincón de la sociedad. Este sistema, con todas sus restricciones y desigualdades, permitió una convivencia tensa, pero relativamente estable entre musulmanes y cristianos durante siglos. En los primeros tiempos de los califatos Omeya y Abbasí, especialmente, se vivió una especie de tregua histórica en la que las diferencias religiosas no siempre se traducían en violencia abierta. Las grandes ciudades como Bagdad, El Cairo y Damasco se convirtieron en centros de intercambio cultural, donde, a pesar de las limitaciones impuestas, los cristianos lograron encontrar espacios para contribuir al desarrollo de la sociedad islámica. En Bagdad, la capital del conocimiento y la sabiduría en aquel tiempo, no era raro encontrar a médicos cristianos atendiendo en los hospitales más prestigiosos o a traductores cristianos trabajando en las grandes bibliotecas, transmitiendo obras griegas y persas al árabe. En El Cairo, los coptos continuaron con su rica tradición artística y litúrgica, mientras que en Damasco, algunos cristianos eran funcionarios administrativos, ayudando a gestionar los asuntos del gobierno. Había espacios donde la fe cristiana podía respirar, aunque de manera contenida. Sin embargo, es importante entender que esta aparente coexistencia no era sinónimo de igualdad. Los cristianos vivían bajo la sombra de leyes que les recordaban constantemente su estatus de ciudadanos de segunda clase. No podían aspirar a ciertos cargos de poder, estaban excluidos de la autoridad militar y sus derechos dependían siempre de la buena voluntad de los gobernantes musulmanes. Incluso su libertad de culto estaba limitada por las decisiones políticas de cada época, y un cambio en el liderazgo podía significar una nueva ola de restricciones o persecuciones. Así,
Aunque hubo periodos de relativa calma y momentos en los que cristianos y musulmanes parecían coexistir en un delicado equilibrio, esa paz era siempre una ilusión frágil, como si caminaran sobre una cuerda floja, donde un solo paso en falso, una simple chispa de tensión, podía desencadenar un incendio. Los cristianos sabían que podían seguir practicando su fe, pero no eran iguales ante la ley ni ante la mirada de la sociedad. Eran una minoría tolerada, sí, pero nunca aceptada por completo. Siempre bajo vigilancia, siempre recordados de que su lugar era secundario. Podían existir, pero solo bajo las condiciones impuestas por la mayoría musulmana, sin cuestionar las normas, sin alterar el orden establecido. Su día a día estaba lleno de pequeños recordatorios de esa realidad desigual. Impuestos adicionales como la jizya, restricciones sobre cómo, cuándo y dónde podían rezar, limitaciones para construir nuevas iglesias o incluso para reparar las antiguas. No podían hacer sonar campanas sin permiso ni realizar procesiones públicas. No podían portar armas ni ocupar cargos de poder. Cada ley, cada norma, cada mirada de desconfianza era como una piedra más en la mochila de opresión que cargaban. La presión no siempre era brutal, pero era constante, como una gota de agua que, con el paso de los años, termina desgastando hasta la roca más firme. Con el tiempo, esta presión social, legal y económica comenzó a calar hondo en las comunidades cristianas. Los jóvenes crecían viendo que sus oportunidades eran limitadas, que ser cristiano significaba tener menos acceso a trabajo, a respeto social, a seguridad. Las familias, pensando en el futuro de sus hijos, se enfrentaban a una disyuntiva dolorosa: resistir, mantener la fe de sus ancestros o adaptarse, integrarse al nuevo orden islámico y asegurar una vida más fácil para sus descendientes. No fue una persecución con espadas y fuego en cada esquina. Fue algo más sutil, más silencioso, pero igualmente poderoso. Una red de limitaciones, de reglas no siempre escritas, de expectativas sociales que empujaban poco a poco a las comunidades cristianas hacia los márgenes de la sociedad. Era un recordatorio constante de que, aunque podían seguir existiendo, lo hacían bajo la sombra de un sistema que los veía como tolerados, pero nunca como iguales. Esta situación, repetida una y otra vez durante generaciones, no fue simplemente un conjunto de reglas administrativas, como si fueran normas sin importancia. No, fue mucho más que eso. Fue una presión constante, silenciosa pero implacable, que como el agua que golpea la roca día tras día, terminó desgastando la fe y la resistencia de muchas comunidades cristianas. No fue una ofensiva abierta, no fue una espada que lo cortó todo de golpe. Fue una marea persistente que con el tiempo fue arrastrando creencias, tradiciones y formas de vida. El proceso que transformó el paisaje religioso del Medio Oriente no fue una campaña de exterminio masivo ni una cruzada violenta para borrar a los cristianos de la faz de la tierra. Fue algo mucho más sutil, mucho más profundo, una reconfiguración cultural, una adaptación forzada a un mundo donde los valores islámicos se volvían la norma y todo lo demás quedaba relegado a un segundo plano. Sí, las conquistas militares islámicas avanzaron con rapidez y las banderas cambiaron en las fortalezas y en los palacios, pero la verdadera transformación no ocurrió en los campos de batalla, sino en los corazones y en las decisiones cotidianas de la gente común. La conversión de la mayoría cristiana al Islam no fue inmediata. No sucedió de la noche a la mañana, ni con un decreto único que lo ordenara todo. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que tomó siglos en consolidarse. Una presión aquí, una limitación allá, un impuesto que apretaba más, una oportunidad de trabajo negada, y así,
Poco a poco, las comunidades cristianas comenzaron a considerar la conversión al Islam no como una traición a sus raíces, sino como una estrategia para sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Para muchos, aceptar el Islam era simplemente una forma de cuidar a su familia, de proteger a sus hijos, de escapar de los impuestos pesados como la jizya o de evitar la discriminación diaria. Otros lo hacían para abrirse camino en la sociedad, para acceder a cargos públicos, para tener una voz en los asuntos de su comunidad. Y otros simplemente porque en un entorno donde todo, las leyes, el comercio, la lengua, la cultura, giraba alrededor del Islam, la vida era más sencilla si uno adoptaba la fe de la mayoría. No fue una traición voluntaria, fue una adaptación pragmática. No fue una rendición abierta, sino una estrategia silenciosa para seguir adelante, para encontrar un espacio en un sistema que no dejaba mucho margen para la diferencia. Así, poco a poco, siglo tras siglo, las antiguas comunidades cristianas fueron diluyéndose en el tejido social islámico, hasta que su presencia, alguna vez dominante, se convirtió en apenas un eco lejano, sostenido por unos pocos resistentes que se negaron a olvidar sus raíces. El cambio no fue un golpe repentino ni una orden dictada desde un trono que obligara a todos a abrazar una nueva fe. No fue una conversión impuesta por la espada en cada esquina. Fue algo mucho más sutil, como una corriente subterránea que con paciencia y constancia fue erosionando las bases de las comunidades cristianas generación tras generación. No se escucharon gritos de guerra ni decretos masivos que ordenaran la conversión. Lo que realmente transformó el paisaje religioso del Medio Oriente fueron los susurros persistentes del tiempo, la presión silenciosa que empujaba a las familias a adaptarse para sobrevivir, y las decisiones cotidianas que, aunque pequeñas, acumuladas a lo largo de los siglos, terminaron reescribiendo la identidad de toda una región. La vida cotidiana de un cristiano en el Medio Oriente comenzó a girar en torno a un dilema constante: resistir a las limitaciones o adaptarse para sobrevivir. Evitar el peso del impuesto jizya, que marcaba a los no musulmanes como ciudadanos de segunda, obtener un puesto en la administración pública, tener acceso a mejores oportunidades comerciales o simplemente no ser vistos como diferentes en un mundo donde la cultura, las leyes, el comercio y hasta la forma de hablar giraban cada vez más alrededor del Islam. Estas no eran decisiones tomadas a la ligera, ni siempre vistas como una traición a la fe original. Para muchos, la conversión al Islam fue una elección práctica, una estrategia para proteger a la familia, para garantizar la educación de los hijos, para asegurar un futuro más estable. No era raro que alguien dijera: si me convierto, podré abrir un negocio en el mercado sin ser molestado, o mi hijo podrá estudiar sin que lo señalen, o incluso ya no tendremos que pagar ese impuesto extra que nos hace la vida tan difícil. Las razones eran muchas, y ninguna de ellas surgía de un rechazo total a sus raíces cristianas, sino de la dura realidad de un mundo donde ser musulmán era la clave que abría las puertas del éxito y la seguridad. Así, poco a poco, y muchas veces sin darse cuenta del todo, comunidades enteras fueron dejando atrás sus costumbres, sus ritos, sus canciones antiguas y abrazaron una nueva fe no siempre por convicción, sino por necesidad. Lo hicieron para sobrevivir, para prosperar, para no quedar atrapados en la marginación de un sistema que no dejaba espacio para la diferencia, y así, a través de cientos de pequeñas decisiones individuales, tomadas a lo largo de generaciones, el paisaje religioso del Medio Oriente se transformó de manera irreversible, no por un estallido de violencia, sino por la lenta pero poderosa corriente de la adaptación. Pero no fue solamente una cuestión de impuestos, ni de obtener un estatus social más favorable.
El cambio más profundo, el que realmente reescribió la esencia de estas sociedades, vino con una transformación silenciosa pero implacable: la sustitución progresiva del idioma. El árabe no se limitó a ser la lengua de las transacciones comerciales o la herramienta de la administración. Poco a poco, se convirtió en el latido diario de la vida, reemplazando las lenguas litúrgicas que habían sido el corazón y la voz de la fe cristiana durante siglos. El copto, que había llenado las iglesias de Egipto con himnos antiguos; el griego, que resonaba en las enseñanzas de los padres de la iglesia en Antioquía; y el siríaco, que preservaba oraciones y textos sagrados en Mesopotamia, comenzaron a desvanecerse, no de un día para otro, sino como una llama que se va apagando lentamente hasta quedar solo en la memoria. Y con la adopción del árabe, no solo cambió la lengua que la gente hablaba en la calle, cambió también la forma en que las personas comprendían el mundo que las rodeaba. Llegó una nueva manera de entender la vida, una cosmovisión distinta, tejida en cada palabra, en cada expresión, en cada norma de convivencia. La forma de resolver conflictos ya no se basaba en los antiguos códigos cristianos, sino en los principios del Islam. Los valores que antes se transmitían en familia, sobre el matrimonio, la herencia, la crianza de los hijos, comenzaron a ser modelados por las enseñanzas coránicas. Las leyes que regían los intercambios en el mercado, los contratos entre personas e incluso los juicios por delitos se transformaron bajo el sistema jurídico islámico basado en la Sharia. Este cambio no fue superficial, tocó las fibras más profundas de la vida cotidiana. Desde las canciones que se cantaban en las festividades hasta las palabras usadas para describir la alegría, el dolor o la gratitud, todo empezó a cambiar. La identidad colectiva de las comunidades se fue moldeando generación tras generación, hasta que los antiguos himnos cristianos dejaron de escucharse. Los nombres bíblicos fueron reemplazados por nombres árabes, y las costumbres que una vez definieron a estas sociedades se vieron absorbidas por una nueva cultura, una nueva lengua y un nuevo orden social. Esta transformación, más que una conquista militar, fue una conquista de la mente, de la lengua y del alma. Una reescritura silenciosa de la historia, donde las comunidades cristianas, aunque aún resistían, se vieron cada vez más relegadas a la periferia de un mundo que había cambiado para siempre. El paso de las lenguas locales al árabe no fue simplemente una cuestión práctica, como quien cambia de herramienta para facilitar la vida. Fue un cambio profundo, una transformación que reescribió la memoria colectiva, la manera de entender la historia, la cultura y la propia fe. Donde antes se elevaban salmos en copto, llenando las iglesias de Egipto con un canto ancestral, donde los evangelios se leían y meditaban en griego, el idioma de los padres de la iglesia, donde las oraciones se susurraban en siríaco, conectando a las comunidades con las raíces más antiguas del cristianismo, ahora resonaban las palabras del Corán en árabe, llenando el aire con una nueva melodía, una nueva lógica, una nueva forma de interpretar la vida. Con cada palabra en árabe pronunciada en las calles, con cada enseñanza del Corán que reemplazaba las viejas lecturas de los evangelios o las oraciones en copto y siríaco, no solo se estaba cambiando el idioma, se estaba cambiando la manera misma en que las personas comprendían su lugar en el mundo, su propósito en la vida y su relación con Dios y con los demás. Era como si el tiempo hubiera pasado una página definitiva, enterrando un capítulo y abriendo otro, donde la fe cristiana, que alguna vez había sido el alma palpitante de la región, quedaba relegada a las sombras, mientras una nueva identidad, islámica, árabe, diferente, se entrelazaba en cada rincón de la sociedad. Para las nuevas generaciones que nacieron inmersas en este mundo dominado por la cultura islámica, donde el calendario seguía las festividades del Islam, donde las leyes se dictaban bajo la Sharia,
donde las canciones y la poesía eran recitadas en árabe. Abrazar el Islam no era simplemente una decisión religiosa. Para muchos era una necesidad inevitable, un paso que se volvía casi obligatorio para poder ser parte de la vida pública y evitar quedar marginados. No era solo cambiar de fe, era acceder a derechos que como cristianos les estaban negados, era poder caminar por las calles sin ser señalados como diferentes, era tener una voz en la mesa de decisiones, era abrir la puerta a trabajos mejores, a cargos administrativos, a seguridad económica, a una vida más estable para sus hijos. Convertirse al Islam significaba dejar de ser vistos como una minoría tolerada, pero siempre vigilada, para ser aceptados plenamente como parte de la comunidad dominante. Era una decisión pragmática, tomada muchas veces no por convicción espiritual, sino como un acto de supervivencia. Para muchos era la única forma de proteger a su familia, de evitar los impuestos opresivos, de escapar a las restricciones sociales que limitaban su día a día. En un mundo donde la cultura, la lengua, las leyes y la economía giraban en torno al Islam, resistirse a ese cambio era condenarse a la marginalidad. Y así, generación tras generación, comunidades enteras comenzaron a adaptarse, a cambiar, a asimilarse, hasta que lo que alguna vez fue un mosaico vibrante de fe cristiana se convirtió en un paisaje donde la voz del Corán resonaba como el nuevo latido de la región. No era simplemente una conversión de fe, como quien cambia de religión de un día para otro por convicción personal. Para muchos cristianos del Medio Oriente, aceptar el Islam se convirtió en una decisión práctica, una estrategia dolorosa, pero muchas veces necesaria para proteger a sus familias, para garantizar que sus hijos pudieran tener una vida más segura, una educación, un trabajo digno. Era una manera de asegurarse de que no serían marginados, de que no quedarían relegados a los rincones oscuros de la historia, convertidos en una reliquia del pasado, en un eco lejano de lo que alguna vez fue el corazón vibrante de toda la región. Resistirse a este proceso no era fácil y para muchos significaba quedar atrapados en un estado de marginalidad crónica. Ser vistos como el otro, como una minoría sospechosa, como una presencia incómoda en un mundo que, cada día más, cerraba sus puertas a todo lo que no se alineara con la cultura, las leyes y la fe dominante. Cargar con esa identidad era llevar sobre los hombros el peso de ser diferente en un entorno que cada vez tenía menos espacio para lo distinto, para lo antiguo, para una fe que, aunque había florecido en esas mismas tierras, ahora era considerada ajena. Y así, sin necesidad de imponer conversiones a la fuerza con ejércitos en las calles, sin lanzar decretos masivos que ordenaran la renuncia inmediata a la fe cristiana, el Islam se fue extendiendo como una corriente invisible pero poderosa, una marea constante que, con el paso de las generaciones, transformó por completo el paisaje espiritual de la región. Era como un río subterráneo que fluía sin cesar, erosionando las rocas, deshaciendo lentamente las estructuras cristianas que habían sido el cimiento de esas sociedades por siglos. No hubo un momento claro en que todo cambió. No fue una transición rápida ni brutal. Fue un proceso gradual, casi imperceptible para quienes lo vivieron día a día, pero que, con el paso de los años, dejó marcas profundas en la historia. Lo que antes fue un mosaico cristiano lleno de vida, de cantos, de festividades y de oraciones, se convirtió en un paisaje nuevo, donde las cruces fueron reemplazadas por medias lunas, las campanas silenciadas por el llamado a la oración, y la identidad cristiana quedó relegada a las sombras de un pasado que se desvanecía poco a poco. Las tierras que alguna vez vibraron con los cánticos cristianos, donde las palabras de los evangelios llenaban las iglesias de esperanza,
y donde las oraciones de los mártires eran repetidas como ejemplo de fe inquebrantable, comenzaron a transformarse lentamente. Las voces que antes proclamaban el mensaje de Cristo fueron reemplazadas por otras, pronunciando nuevos rezos, entonando versos del Corán. Las antiguas oraciones en copto, griego y siríaco fueron quedando en el olvido, como ecos lejanos de un tiempo que se desvanecía. Las cruces que coronaban los edificios, símbolos de una fe que había dado forma a la identidad de la región, fueron sustituidas por medias lunas que ahora dominaban los cielos de las ciudades. Las campanas que marcaban las horas de oración, que llamaban a la comunidad a reunirse y celebrar su fe, fueron silenciadas para dar paso al canto del muezín, que 5 veces al día recordaba a todos la importancia de someterse a Alá. Las festividades cristianas, esas que habían llenado las calles de colores, cantos y procesiones, fueron relegadas a la intimidad de pequeños grupos, mientras las celebraciones islámicas se adueñaban del espacio público, marcando el ritmo del año, las costumbres y la vida cotidiana. Cada ola de cambio borraba un poco más de la huella cristiana, hasta que las piedras mismas parecían olvidar lo que había sido. Iglesias transformadas en mezquitas, iconos destruidos o escondidos, textos sagrados perdidos o abandonados. Todo lo que una vez había sido el corazón espiritual del Medio Oriente, poco a poco, fue cubierto por una nueva capa de cultura, de lenguaje, de leyes, de símbolos. Se asentó una nueva manera de ver el mundo, una nueva cultura que definía qué era correcto, qué era sagrado, qué era permitido y qué estaba prohibido. El tiempo mismo se marcaba de forma diferente. Las fiestas, los ayunos, las oraciones. La comunidad ya no se reunía para recordar a los mártires cristianos, ahora giraba en torno a otras figuras, otros héroes, otros relatos. La forma de entender la vida cambió, así como cambió la manera de ver el futuro, la familia, la muerte y la eternidad. Lo que antes fue un tapiz cristiano lleno de colores, de lenguas, de himnos y de historias de fe, se transformó en un nuevo mosaico donde la fe islámica marcaba el ritmo, la lengua árabe era la norma y las tradiciones cristianas quedaron arrinconadas, apenas susurradas por unos pocos que se negaban a olvidar. Aunque el Islam permitía, bajo ciertas condiciones estrictas, que las comunidades cristianas continuaran existiendo, la historia de su supervivencia no fue un camino sencillo ni una historia de tolerancia constante. Fue más bien una travesía llena de altibajos, de momentos de relativa calma seguidos por épocas de opresión. Hubo periodos en los que la presión se volvía casi asfixiante. Los impuestos, como la jizya, no solo eran una carga económica, sino un recordatorio constante de su estatus inferior, y muchas veces estos tributos aumentaban de forma arbitraria, dejando a las familias cristianas al borde de la pobreza. Las restricciones también se endurecían sin previo aviso. De pronto, se prohibía construir nuevas iglesias o incluso reparar las existentes. Se limitaba la libertad de culto o se restringía la posibilidad de ocupar ciertos oficios o cargos. Las miradas de desconfianza hacia los cristianos se hacían cada vez más frecuentes, alimentadas por rumores, tensiones políticas o conflictos externos. No faltaban las acusaciones, que si los cristianos eran espías de potencias extranjeras, que si colaboraban con invasores europeos o que si sus prácticas y tradiciones no encajaban con los valores de la nueva sociedad islámica. Cada diferencia, por pequeña que fuera, podía convertirse en motivo de sospecha. La protección prometida a los dhimmi, esa idea de ser protegidos a cambio de sumisión, pago de impuestos y aceptación de su lugar subordinado, no era una garantía sólida. No era un pacto seguro que les permitiera vivir con tranquilidad. Al contrario, era una cuerda floja. Podía romperse en cualquier momento, dependiendo de quién estuviera en el poder.
de las tensiones políticas o de los conflictos que surgieran en la región. Bastaba un cambio de gobernador, una nueva ley o un estallido de violencia para que esa frágil tolerancia se desvaneciera como humo. En tiempos de crisis, los cristianos eran casi siempre los primeros en sufrir. Se convirtieron en chivos expiatorios fáciles. Se los culpaba de conspirar con los enemigos, de resistirse a la integración, de ser una amenaza para la estabilidad. Sus derechos podían ser eliminados de la noche a la mañana. Se les confiscaban propiedades, se les cerraban iglesias, se les imponían nuevas restricciones o incluso se desataban ataques contra sus comunidades. Vivir como cristiano en esa época era como caminar sobre un campo minado. Cada día traía consigo la incertidumbre de si podrían seguir adelante, de si estarían seguros, de si podrían conservar su fe sin ser perseguidos o expulsados. Cada nuevo decreto, cada cambio de líder, cada tensión militar o social podía alterar por completo la vida de una comunidad. Era una existencia marcada por la vulnerabilidad, donde la fe no solo era un acto espiritual, sino también un riesgo que se asumía día tras día, generación tras generación. Así, el cristianismo en el Medio Oriente, aunque nunca fue erradicado por completo, quedó atrapado en un ciclo de resistencia silenciosa, adaptándose cuando era posible, resistiendo cuando no quedaba otra opción, y sobreviviendo a duras penas en un mundo que cada vez les daba menos espacio para existir. Esta inestabilidad constante creaba un ambiente de incertidumbre. Había años de relativa paz, pero también momentos de represión y miedo. Los cristianos aprendieron a navegar estas aguas turbulentas, adaptándose cuando era posible, resistiendo en silencio o tomando decisiones difíciles para proteger a sus familias. Era una vida de fe marcada por la resiliencia, pero también por el desgaste de vivir bajo un sistema que, aunque los toleraba, los mantenía siempre en una posición vulnerable. Durante el gobierno del califato fatimí, particularmente bajo el mandato de líderes como Al-Hakim bi Amr Allah, la situación de los cristianos se tornó especialmente complicada. Este gobernante, conocido por su carácter impredecible y sus decisiones a menudo extremas, impulsó políticas represivas que alteraron profundamente la vida de las comunidades cristianas en la región. Se ordenó la destrucción de iglesias, muchas de las cuales habían sido espacios de culto por siglos, dejando a comunidades enteras sin lugares para reunirse y adorar. La represión no se limitó a las construcciones físicas. También hubo momentos en los que se forzaron conversiones al Islam, poniendo a las familias cristianas en una encrucijada terrible, donde la única alternativa a la conversión era perder su posición social, sus bienes o incluso sus vidas. La violencia no era solo cuestión de decretos políticos. Con el paso de los años, nuevos focos de conflicto surgieron, como durante el periodo de las Cruzadas. Estas expediciones militares, que llegaron desde Europa para liberar Tierra Santa, trajeron consigo una ola de tensiones que afectó gravemente a los cristianos locales. Aunque muchos de ellos no tenían relación directa con los cruzados, fueron vistos por las autoridades musulmanas como posibles traidores, espías o colaboradores de los invasores. Esto desató represalias duras, donde comunidades cristianas enteras fueron castigadas por la desconfianza generalizada, familias fueron desplazadas, templos cerrados y propiedades confiscadas en un ciclo de sospechas y violencia que marcó a fuego la historia de los cristianos en el Medio Oriente. Estos episodios de represión no fueron constantes, pero dejaron cicatrices profundas, recordándole a las comunidades cristianas que, aunque podían existir dentro del sistema,
Su posición siempre estaba sujeta a las tensiones políticas y a los cambios impredecibles del poder. La supervivencia no dependía solo de la fe, sino también de una resistencia silenciosa, de saber cuándo ceder, cuándo esconderse y cuándo seguir adelante a pesar de todo. Las invasiones mongolas, que irrumpieron en el mundo islámico como un vendaval de destrucción, sumadas a las guerras continuas entre los diferentes imperios musulmanes, crearon un escenario de inestabilidad constante que afectó gravemente a las comunidades cristianas. Estas poblaciones, ya debilitadas por siglos de subordinación, se encontraban atrapadas entre fuegos cruzados. No eran parte de los grandes ejércitos, pero sí sufrían las consecuencias de los conflictos. Muchas veces eran las primeras en pagar el precio, ya sea por desconfianza, saqueos o represalias políticas que los veían como un eslabón débil, incapaz de defenderse. A lo largo del tiempo, la creciente fusión entre el poder político y la identidad religiosa dentro del mundo islámico fue cerrando cada vez más los espacios para las minorías. Ya no se trataba solo de diferencias de fe. La religión islámica se convirtió en el núcleo de la cultura dominante, en la base de la ley, la lengua, la educación y la vida cotidiana. Ser musulmán no era solo seguir una doctrina, era ser parte de la comunidad política y cultural que controlaba el destino de las naciones. Mientras el Islam se consolidaba como una fuerza no solo espiritual, sino también cultural y estatal, los cristianos y otras minorías religiosas quedaban cada vez más arrinconados, reducidos a un papel secundario, obligados a adaptarse o desaparecer. Las restricciones se intensificaban, menos acceso a recursos, menos derechos legales, menos participación en la toma de decisiones. Las diferencias de fe se convertían en muros que limitaban la movilidad social y perpetuaban la marginación. Así, las comunidades cristianas, que alguna vez habían sido el corazón palpitante del Medio Oriente, se fueron convirtiendo en una presencia cada vez más tenue, casi como ecos de un pasado que se desvanecía lentamente. Sin embargo, a pesar de todo, muchas de estas comunidades resistieron. Con fe, con esperanza y con una profunda resiliencia, mantuvieron encendida la llama de su identidad en medio de un mundo que cambiaba a su alrededor. Las presiones constantes, sumadas al agotamiento social y al instinto natural de supervivencia, empujaron a muchas comunidades cristianas que habían resistido desde los tiempos de los apóstoles hacia su desaparición definitiva. Lo que una vez fueron núcleos vibrantes de fe, donde las palabras del Evangelio resonaban con fuerza, se fue apagando poco a poco, como velas que se consumen en la oscuridad. No fue un colapso repentino, sino una erosión lenta, casi imperceptible en el día a día, pero implacable en el paso de los siglos. A medida que las generaciones pasaban, el Islam no solo se consolidaba como la religión predominante, sino que también comenzó a moldear el paisaje físico, cultural y emocional del Medio Oriente. Las antiguas ciudades cristianas, que alguna vez estuvieron marcadas por cruces, frescos bíblicos y el eco de las campanas, fueron transformándose en espacios profundamente islámicos. Las calles, los mercados, los edificios, todo comenzó a reflejar la nueva identidad colectiva que surgía. Las iglesias, muchas de ellas testigos silenciosos de siglos de fe, fueron convertidas en mezquitas. Las cruces en los techos fueron reemplazadas por cúpulas y minaretes que apuntaban al cielo como símbolos de una nueva era. El sonido también cambió. El tañido de las campanas, que una vez marcó los momentos de oración para los cristianos, fue reemplazado por el llamado del muezín, una voz que 5 veces al día recordaba a toda la comunidad la importancia de la oración musulmana. El paisaje sonoro del Medio Oriente se transformó y con él la memoria colectiva de las generaciones.
La transformación no fue solo externa, era un cambio de alma, una reescritura de la identidad profunda de estas ciudades, donde las historias cristianas, aunque aún presentes en piedras antiguas y relatos familiares, quedaron opacadas por la nueva realidad. Era el reflejo de una historia viva, de un cambio que no fue solo una sustitución de edificios, sino una revolución en la manera de vivir, de creer y de pertenecer a la tierra que habitaban. El árabe, la lengua sagrada del Corán, no tardó en convertirse en el idioma común en las ciudades y aldeas del Medio Oriente, desplazando progresivamente a las antiguas lenguas cristianas como el griego, el copto y el siríaco. Este cambio no fue solo una cuestión práctica, sino una transformación profunda que reconfiguró la identidad de toda la región. La lengua es mucho más que palabras. Es cultura, es memoria, es la forma de entender el mundo. Con la llegada del árabe, no solo cambiaron las palabras, sino también la manera de pensar, de rezar y de relacionarse con la vida y la muerte. Las escuelas comenzaron a enseñar en árabe, las leyes se aplicaban según los principios del Islam y los mercados operaban bajo las normas establecidas por la Sharia. Las festividades, los días de descanso, el inicio y el final de cada jornada ya no seguían el calendario cristiano, sino las fechas marcadas por el Islam, como el Ramadán o el Eid. El tiempo mismo se contaba de otra manera. Los nombres de las personas cambiaron. Se adoptaron nombres árabes, dejando atrás los antiguos nombres griegos o hebreos. Las vestimentas también se transformaron. Las túnicas y los turbantes reemplazaron las ropas tradicionales de las comunidades cristianas, y hasta las prácticas funerarias se adaptaron a las costumbres islámicas, dejando atrás ritos que habían acompañado a las familias por generaciones. En este nuevo mundo, la identidad cristiana fue poco a poco empujada a los márgenes. Lo que alguna vez fue el latido espiritual de toda la región se convirtió en una minoría silenciosa, casi invisible, en el bullicio de las ciudades que ahora hablaban, vestían y rezaban bajo las normas del Islam. En las zonas rurales y periféricas, donde las comunidades cristianas habían resistido por más tiempo, la presión era aún mayor. Menos acceso a recursos, más restricciones para sus cultos y una constante sensación de ser extranjeros en su propia tierra. La fe que alguna vez unió a las multitudes, que llenó templos y marcó el ritmo de la vida, se convirtió en un susurro débil, mantenido por unos pocos fieles que se aferraban a las memorias de su pasado, mientras el mundo a su alrededor cambiaba de forma irreversible. A pesar de los siglos de cambios radicales, de la presión constante y de los momentos oscuros, las comunidades cristianas del Medio Oriente no desaparecieron por completo. Contra todo pronóstico, lograron resistir como pequeñas luces que se niegan a apagarse, incluso en medio de tormentas violentas. En países como Egipto, Siria, Líbano e Irak, aún quedan grupos de cristianos que mantienen viva una fe que se remonta a los tiempos de los apóstoles, transmitida de generación en generación a través de rezos susurrados, celebraciones sencillas y un amor profundo por las Escrituras. Los coptos en Egipto, con su liturgia antigua y su historia marcada por mártires y milagros. Los maronitas en Líbano, custodios de una espiritualidad única y de una resistencia que desafió imperios. Los armenios, con su herencia de los primeros cristianos que abrazaron la fe en los tiempos más remotos, y los asirios, guardianes de tradiciones que se remontan a los profetas del Antiguo Testamento. Estas comunidades son mucho más que nombres en un libro de historia. Son testigos vivos de una herencia espiritual milenaria, de liturgias cantadas en idiomas que hoy parecen casi olvidados, de iglesias construidas sobre las ruinas de antiguas comunidades que escucharon las enseñanzas de los discípulos,
Sin embargo, la situación de estas comunidades sigue siendo extremadamente frágil. Los últimos años han sido particularmente duros. Guerras devastadoras, conflictos políticos, persecuciones por parte de grupos extremistas y una ola de migraciones forzadas que han vaciado pueblos enteros de sus habitantes cristianos. Cada ataque, cada bombardeo, cada acto de intolerancia es un golpe a una herencia que ha resistido por más de 2000 años. Las iglesias que sobreviven a los ataques, las familias que deciden quedarse a pesar del miedo y los sacerdotes que continúan oficiando misas en templos semiderruidos son la prueba viva de una fe que no se rinde. Aún así, estas comunidades, aunque ahora reducidas en número, siguen portando una riqueza espiritual invaluable. Son guardianes de memorias antiguas, de ritos que conectan el presente con los orígenes del cristianismo. Sus liturgias en arameo, copto y otras lenguas antiguas son como un eco que nos recuerda que aquí, en estas tierras, comenzó una historia que cambió al mundo entero. Aunque sean una minoría, su existencia es un desafío a la idea de que el cristianismo desapareció del Medio Oriente. Ellos son el testimonio silencioso pero firme de que la fe cristiana sigue viva, respirando con fuerza, incluso cuando parece que todo está en su contra. La historia de cómo el Medio Oriente dejó de ser un territorio cristiano no es, ni de cerca, una simple narración de conquistas militares o destrucción total. Es mucho más compleja, más humana, más cargada de matices. Es un relato que se teje a través de los siglos, de decisiones personales, de adaptaciones necesarias para sobrevivir, de momentos de silencio y de resistencia. No fue un proceso de un solo día, ni de una sola generación. Fue una transformación lenta, casi imperceptible para los que vivieron en su momento, pero que, mirada con perspectiva, cambió el alma de la región. Lo que ocurrió fue una superposición gradual de una nueva identidad religiosa, cultural y política sobre la que había sido el corazón del cristianismo. El Islam, con su lengua, sus leyes y su cosmovisión, no solo se estableció como una fe dominante, sino como el nuevo tejido social y político que marcó el ritmo de la vida cotidiana. Las antiguas costumbres cristianas no desaparecieron de inmediato. Se fueron desplazando poco a poco como hojas barridas por el viento. El paisaje espiritual del Medio Oriente no fue aniquilado, fue reconfigurado. El cristianismo no desapareció por completo en su lugar de origen, pero sí fue empujado a los márgenes. Las grandes catedrales se convirtieron en mezquitas. Las procesiones cristianas dieron paso al llamado a la oración, y las historias de santos y mártires se transformaron en susurros transmitidos en casas humildes, en pequeñas iglesias escondidas entre calles bulliciosas. La fe cristiana, que una vez definió a toda la región, pasó a ser una minoría silenciada, cargando el peso de su propia historia, mientras el mundo a su alrededor cambiaba a un ritmo implacable. Entender este proceso no es simplemente mirar al pasado como si fuera un recuerdo lejano. Es reconocer que esas mismas dinámicas siguen presentes hoy. La fe, la identidad, la memoria, la resistencia, todo eso sigue vivo, aunque muchas veces olvidado por el resto del mundo. Comprender lo que ocurrió es clave para entender los desafíos de hoy, para mirar de frente cómo las religiones, las culturas y las lenguas conviven, chocan y a veces se reinventan en un mundo que nunca deja de transformarse. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si quieres profundizar más, revisa los enlaces que dejamos en la descripción. Ahí encontrarás datos adicionales, fuentes y reflexiones para seguir aprendiendo. Déjanos tu comentario. ¿Qué tema te gustaría que toquemos en el próximo video? ¿Qué pregunta te quedó resonando en el corazón? Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas el próximo capítulo.
Juntos, descubramos el pasado, entendamos el presente y sigamos construyendo una visión más profunda del mundo que habitamos. Nos vemos en el siguiente video.